Era 1992. El aire en el jardín de la Casa Azul, en el corazón de Coyoacán, se sentía denso y vibrante, cargado con el perfume de las bugambillas y la tierra húmeda que parecía exhalar los secretos de la propia Frida. Para Mateo Rojas, que entonces solo tenía 14 años, aquel día estaba destinado a ser uno más de la tediosa rutina familiar de los domingos, una visita obligada a un lugar que sus padres veneraban, y que a él le provocaba una indiferencia casi adolescente. Su hermana pequeña, Sofía, de 8 años, era un torbellino de energía y fascinación. Corría por los senderos de piedra, con su vestido de colores vivos, y una peineta de flores de tela adornando su pelo oscuro y liso, un regalo que él mismo le había hecho. Mateo la observaba con esa mezcla de cariño y fastidio que solo un hermano mayor puede entender, más pendiente del cómic que escondía en su bolsillo que de la promesa que le había hecho a su madre de no quitarle ojo de encima. Por un instante fugaz, una de las puertas de servicio del museo, una de esas que pasan desapercibidas para los turistas, se cerró con un golpe seco y sordo. Mateo levantó la vista y creyó ver una sombra moverse tras una de las ventanas del piso superior, una figura que desapareció tan rápido como apareció, dejándole una extraña y helada sensación de inquietud que no supo interpretar. Unos segundos después, el caos. Un grito ahogado que no fue de Sofía sino de su madre. Y luego, el silencio. Sofía ya no estaba. 30 años después, el recuerdo de aquel sol brillante se había convertido en una luz pálida y enfermiza que se filtraba por los ventanales del taller de Mateo. El chico que soñaba con ser un artista irreverente, que llenaba cuadernos con bocetos furiosos y llenos de vida, había muerto aquel día en el jardín. En su lugar había crecido un hombre de 44 años, un meticuloso y solitario restaurador de arte colonial, cuyo mundo se había reducido a la precisión casi quirúrgica de su trabajo. Su taller, en un silencioso barrio de la Ciudad de México, olía a trementina, a barnices y a la madera centenaria de las piezas que rescataba del olvido. Era un santuario de orden y control, un refugio donde cada herramienta tenía su lugar, y cada pincelada era un acto medido para combatir el caos que todavía rugía en su interior. La ironía era tan cruel que a veces le arrancaba una sonrisa amarga. Dedicaba su vida a reparar el pasado de otros, a devolverle el esplendor a lo que el tiempo había dañado, mientras el suyo permanecía hecho añicos, una ruina irreparable a la que no se atrevía ni a mirar. Su existencia era un ritual de repetición, una condena autoimpuesta para expiar una culpa que se le había adherido a la piel como una segunda sombra. La relación con su familia se había desmoronado junto con la esperanza. Las llamadas de su madre Elena eran como pequeños terremotos que sacudían los cimientos de su frágil paz. Su voz, siempre al borde del llanto contenido, era un recordatorio constante de la herida abierta que supuraba en el centro de sus vidas. Elena vivía anclada en el pasado, en una casa que se había convertido en un mausoleo. En el salón, un pequeño altar con fotografías de Sofía seguía presidiendo la estancia, con velas que nunca se apagaban, y flores frescas que se renovaban cada 2 días. Para ella, Sofía seguía allí, una presencia fantasmal que lo ocupaba todo. Para Mateo, cada llamada era una tortura, un interrogatorio silencioso, donde la pregunta que nunca se formulaba flotaba en el aire. Asterisco. ¿Por qué te distrajiste? Asterisco. Él respondía con monosílabos, con evasivas profesionales sobre su trabajo, construyendo un muro de formalidad, para mantener a raya el dolor y la acusación que sentía latir, al otro lado de la línea. Colgaba el teléfono sintiéndose aún más vacío, con el eco de la tristeza de su madre resonando en el silencio de su taller. El cinismo se había convertido en su armadura, un escudo forjado con años de decepción y noches en vela. Mateo había llegado a la conclusión de que la esperanza era la forma más refinada de la tortura. Una promesa vacía que solo servía para prolongar el sufrimiento. Por eso, había desterrado de su vida cualquier atisbo de ella. Su rutina era su evangelio. El mismo café solo por la mañana, la misma ruta para ir al trabajo, evitando deliberadamente las calles que le recordaban su infancia, los parques donde alguna vez jugó con Sofía. Se había convertido en un experto en la autoprotección, un maestro en el arte de no sentir. Sus relaciones eran superficiales y efímeras, diseñadas para no dejar marca. Creía firmemente que estaba condenado a vivir entre las ruinas, a ser un mero custodio de la belleza ajena, porque la suya propia se había extinguido para siempre. La culpa no era un sentimiento pasajero, era el motor de su existencia, un zumbido constante y sordo que le recordaba cada segundo de cada día que él estaba allí, respirando, mientras su hermana se había desvanecido en el aire. Antes de sumergirnos del todo en esta historia, me encantaría saber desde dónde la estáis siguiendo. Es una alegría inmensa saber que estas historias pueden tocar corazones en tantos lugares distintos.
Dejad vuestro comentario aquí abajo y contadme. El día que todo cambió empezó como cualquier otro. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el suelo de madera de su taller, mientras Mateo aplicaba con una paciencia infinita una fina capa de pigmento sobre la mejilla de una virgen del siglo XVII. El mundo exterior no existía, solo el delicado equilibrio entre su pulso y la superficie de la tabla. Entonces, el teléfono sonó, rompiendo la concentración sagrada. Era un número desconocido, pero algo en la insistencia de la llamada le hizo contestar. La voz al otro lado era profesional, un tanto nerviosa. Era un contacto del Museo Frida Kahlo, un curador con el que había colaborado en el pasado. Le explicó que estaban realizando unas obras de remodelación en un antiguo almacén, una zona que llevaba décadas clausurada. Al derribar una pared falsa que no aparecía en los planos originales, habían encontrado un pequeño hueco, un espacio olvidado entre dos muros. Y dentro, sobre una capa de polvo de 30 años, había algo, una peineta infantil, de flores de tela de colores, perfectamente conservada. Mateo no necesitó oír más. El bisturí se le cayó de la mano, produciendo un sonido metálico y agudo que fue como un disparo en la quietud de la mañana. El aire se volvió espeso, irrespirable. La fortaleza que había construido durante 3 décadas se vino abajo en un solo instante, reducida a escombros por la imagen de una simple peineta. De repente, ya no estaba en su taller. Estaba de nuevo en aquel jardín, con el sol pegándole en la nuca y el olor de las flores asfixiándolo. Podía oír la risa de Sofía, un eco cristalino que atravesaba el tiempo y le desgarraba el alma. Sintió el peso de sus 14 años, la impotencia, el pánico helado que le paralizó las piernas cuando su madre gritó su nombre. Todos aquellos fantasmas que había mantenido a raya con una disciplina de hierro, volvieron en tropel, hambrientos y furiosos. Su corazón latía con una violencia descontrolada, un tambor de guerra que anunciaba la batalla que estaba a punto de librarse en su interior. La llamada no había desenterrado solo un objeto, había desenterrado al niño que fue, al hermano que falló, y con él, toda la agonía que había intentado momificar bajo capas de rutina y cinismo. El silencio de su taller ya no era pacífico, era el silencio de una tumba recién abierta. No fue una decisión consciente, sino un impulso visceral, una fuerza magnética que lo arrancó de su letargo y lo puso en movimiento. Dejó el retablo a medias sobre la mesa de trabajo, una herida abierta en la madera que reflejaba la suya propia, y salió a la calle sin siquiera cerrar la puerta con llave. El mundo exterior le golpeó con una violencia inesperada. El tráfico de la Ciudad de México, el murmullo incesante de la gente, los claxones impacientes, todo parecía amplificado, distorsionado, como si lo estuviera oyendo bajo el agua. Cada rostro infantil que se cruzaba en su camino era una puñalada. Veía a Sofía en cada niña con trenzas, en cada vestido de colores, en cada risa que se llevaba el viento. La ciudad, su ciudad, se había transformado en un laberinto de recuerdos dolorosos, un escenario hostil donde cada esquina amenazaba con una emboscada de la memoria. Conducía con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos, la mirada fija al frente, pero su mente viajaba sin control 30 años atrás, atrapada en un bucle de culpa y preguntas sin respuesta. Llegar a la Casa Azul fue como regresar al epicentro del desastre. El vibrante azul cobalto de sus muros, que para miles de turistas era un símbolo de vida, arte y resiliencia, para Mateo era el color de la pérdida, la tonalidad de su infierno personal. El flujo constante de visitantes que entraban y salían con sonrisas en la cara, con sus cámaras y sus guías, le pareció una profanación, una burla macabra a la tragedia que aquel lugar albergaba para él. Atravesó la entrada sintiéndose un impostor, un fantasma que volvía al lugar de su propia muerte espiritual. El jardín, bañado por la misma luz solar que recordaba, no le pareció hermoso sino siniestro. Cada árbol, cada planta, cada baldosa de piedra, era un testigo mudo de su fracaso. El aire olía igual, a flores y a tierra, y ese perfume familiar le provocó una náusea profunda. Estaba de vuelta en la escena del crimen, y esta vez, no podía huir. El encuentro con el curador fue tenso y extrañamente solemne. Lo condujo a una pequeña oficina, lejos de las miradas curiosas. Sobre un paño de terciopelo negro, como si fuera una joya de valor incalculable, reposaba la peineta. Los colores de las flores de tela seguían siendo vivos, desafiando el paso del tiempo y la oscuridad en la que habían estado sepultadas. Mateo se acercó lentamente, conteniendo la respiración. Era ella. No había ninguna duda. Reconoció el pequeño pétalo azul que él mismo había cosido con torpeza después de que Sofía lo rompiera jugando.
El objeto era un anacronismo perfecto. Una pieza intacta de un día que lo había destrozado todo. Al cogerla sintió una descarga eléctrica, una conexión directa con el pasado. El plástico barato, la tela suave, era la última cosa tangible que quedaba de ella. Y en ese instante, en medio de la rabia y el dolor, una emoción que creía extinta parpadeó en la oscuridad de su alma, una diminuta, frágil y aterradora chispa de esperanza. La quietud de su vida se había hecho añicos. El descubrimiento de la peineta no había cerrado ninguna herida, al contrario, la había abierto de par en par, exponiendo el nervio a un dolor que ahora era insoportable. Mateo salió del museo sintiéndose un hombre distinto al que había entrado. El restaurador cínico y resignado se había quedado atrás, sepultado bajo el peso de aquel pequeño objeto. En su lugar, había un hombre con una misión, un propósito que ardía con la furia de 3 décadas de silencio y pena contenida. La pregunta ya no era si podría soportar el pasado, sino si sería capaz de enfrentarlo para desenterrar la verdad, sin importar lo terrible que ésta fuera. El muro que lo separaba del mundo se había derrumbado, y ahora se encontraba a la intemperie, vulnerable, pero extrañamente vivo. La peineta no era solo un recuerdo, era una llave, una pista, la primera pieza de un puzzle que estaba decidido a resolver, aunque tuviera que destruir lo poco que quedaba de sí mismo en el proceso. Ahora prepárate para conocer el increíble viaje de una persona que, con valentía y vulnerabilidad, superó desafíos inimaginables en medio del dolor y la incertidumbre. Vas a aprender cómo la autocompasión y el reconocimiento de los propios límites pueden aplicarse en tu propia vida para afrontar momentos de crisis y superación. Empezamos. La primera llamada que hizo Mateo no fue a su madre. No podía. La esperanza, por minúscula que fuera, era un tesoro demasiado frágil como para exponerlo a la intemperie del dolor de Elena. Sabía que contarle lo del peine sería como prender una cerilla en un polvorín de emociones contenidas durante 30 años. Una explosión que ninguno de los dos estaba preparado para soportar. En su lugar, condujo hasta la comisaría más cercana, un edificio gris y funcional que olía a desinfectante y a una sutil desesperación burocrática. Se sentó frente a un agente joven, con una mirada cansada que parecía haber visto demasiado, y le expuso los hechos con una calma forzada, la misma precisión que usaba en su taller. Le habló del hallazgo, de la pared falsa, del peine. El agente tecleó en su ordenador con una lentitud exasperante, sus dedos moviéndose sobre el teclado como si estuvieran sumergidos en melaza. Mateo observaba cada gesto, cada parpadeo, sintiendo cómo una impaciencia febril le subía por el esófago. El veredicto del agente fue tan predecible como desolador. El caso estaba cerrado, archivado, cubierto por una capa de polvo tan gruesa como la que había ocultado el peine. Era una anécdota, una curiosidad trágica. No había nuevos indicios. No había delito que perseguir. Mateo sintió una oleada de rabia helada, una furia silenciosa que le hizo apretar los puños bajo la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No era una anécdota. Era la vida de su hermana. Salió de la comisaría con el sonido de la indiferencia oficial resonando en sus oídos. El mundo parecía seguir girando con una normalidad insultante. La gente caminaba, reía, hablaba por teléfono, ajena al terremoto que sacudía su existencia. Fue en ese momento, bajo el sol implacable de la ciudad, cuando tomó una decisión. Si el sistema no iba a buscar respuestas, él lo haría. Si la memoria de las instituciones había fallado, la suya no lo haría. Se sintió como si despertara de un largo sueño, un letargo de 3 décadas. La figura del restaurador metódico y resignado se resquebrajó, y de entre las ruinas emergió algo más antiguo, más primario. Un hermano con una cuenta pendiente. Regresó a su taller, pero ya no lo veía como un refugio, sino como un cuartel general. El olor a trementina y barniz, ya no era el aroma de la evasión, sino el combustible para la batalla que se avecinaba. Despejó su mesa de trabajo, apartando con cuidado el retablo de la Virgen, y en su lugar extendió un gran pliego de papel en blanco. Por primera vez en 30 años, no iba a restaurar el pasado de otros, iba a desenterrar el suyo. El primer paso era lógico, casi elemental: encontrar a las personas que estuvieron allí aquel día. Los fantasmas del pasado. Empezó con las listas de empleados del museo de 1992. Conseguirlas no fue fácil. Requirió varias llamadas, un poco de la labia que había olvidado que poseía, y la mención de su antiguo contacto en el museo, que, sintiéndose vagamente culpable o quizás intrigado, le facilitó un archivo digitalizado. Mateo pasó horas frente a la pantalla de su portátil, los ojos ardiendo,
escrutando nombres y cargos, curadores, personal de limpieza, guías, personal de seguridad. La mayoría de los nombres no le decían nada, eran solo palabras en una pantalla. Pero buscaba algo más, una conexión, una chispa en la oscuridad. Anotaba cada nombre, buscando sus rastros en el vasto y caótico universo de Internet. Muchos se habían jubilado, otros se habían mudado, algunos, inevitablemente, habían fallecido. Cada callejón sin salida era una pequeña muerte, una punzada de frustración que amenazaba con devolverlo a su cinismo habitual. Pero la imagen del peine, tan vívida y colorida, lo mantenía a flote, un faro en medio de la niebla. Después de días de búsqueda infructuosa, dio con un nombre que le provocó un escalofrío: Ramiro Fuentes, guardia de seguridad. Recordaba vagamente su rostro, un hombre de mediana edad con un bigote espeso, y una mirada permanentemente malhumorada. La base de datos indicaba que se había jubilado pocos años después del incidente por motivos de salud. Tras una búsqueda más profunda en directorios antiguos y registros públicos, encontró una dirección en una colonia popular al este de la ciudad. Conducir hasta allí fue como viajar a otra dimensión de la Ciudad de México, lejos de los barrios artísticos y las avenidas arboladas. Eran calles estrechas, casas sin terminar y el bullicio constante de la vida luchando por abrirse paso. Encontró el edificio, un bloque de apartamentos con la pintura desconchada y ropa tendida en los balcones. Subió por una escalera oscura que olía a humedad y a fritanga, el corazón latiéndole con una mezcla de nerviosismo y expectación. Estaba a punto de llamar a una puerta que llevaba 30 años cerrada. Ramiro Fuentes le abrió la puerta, o mejor dicho, lo que quedaba de él. El hombre que recordaba se había encogido, consumido por la enfermedad y el tiempo. Estaba sentado en una silla de ruedas, envuelto en una manta a pesar del calor, y el bigote espeso era ahora una sombra grisácea, sobre un rostro surcado de arrugas amargas. El apartamento era pequeño y estaba abarrotado de medicinas y recuerdos polvorientos. El aire estaba viciado, cargado con el olor agrio de la enfermedad y la soledad. Mateo se presentó, explicando con cuidado quién era y por qué estaba allí. Al principio, Ramiro se mostró hostil, receloso. Ese caso está muerto y enterrado, como casi todo lo bueno de mi vida, masculló, la voz rasposa. Pero Mateo insistió, con una paciencia que no sabía que tenía. Le habló del peine, de la pared falsa. Vio un destello de algo en los ojos apagados del anciano, una chispa de un recuerdo incómodo. Le ofreció dinero, pero Ramiro lo rechazó con un gesto de desdén. Lo que quería no era dinero, era algo mucho más complejo. Quizás, una última oportunidad de aligerar una carga que llevaba demasiado tiempo a cuestas. La niña, Sofía, era un torbellino, comenzó Ramiro finalmente, la voz temblorosa, mirando un punto fijo en la pared. No paraba quieta. Tenía una curiosidad que no era normal para su edad. Siempre se escapaba hacia las zonas prohibidas, cerca de las bodegas del sótano. Le gustaban las puertas cerradas, los lugares secretos. Hizo una pausa tomando aire con dificultad. Ese día no fue normal. Había gente importante, coleccionistas, de esos que no les gusta que los miren, que entran por la puerta de atrás. La directora de entonces, doña Inés, los trataba como a reyes. Recuerdo que había uno, un europeo, un alemán creo, que la visitaba a menudo, siempre en privado, siempre cerca de las bodegas. Ramiro tosió, un sonido seco y doloroso. Después de que la niña desapareciera, todo se volvió raro. Nos interrogaron, sí, pero de forma superficial. Querían cerrar el tema rápido. Demasiado rápido. Doña Inés nos reunió y nos dijo que por el bien del museo, debíamos ser discretos. Que no habláramos con la prensa. Que no especuláramos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los de Mateo con una intensidad febril. Ojo con esos coleccionistas, muchacho. El arte mueve mucho dinero, y el dinero compra mucho silencio. La conversación con Ramiro dejó a Mateo con una sensación agridulce. Por un lado, la frustración de obtener solo una pista críptica, una advertencia nebulosa. Por otro, la certeza de que el anciano le había dicho la verdad. Había algo podrido en el corazón del museo, algo que iba más allá de una simple tragedia. La mención de un coleccionista europeo que visitaba a la directora en privado era la primera hebra de la que podía tirar. Regresó a su taller con una energía renovada, casi febril. Necesitaba acceso a los registros del museo de esa época, específicamente a los libros de visitas VIP, a los archivos de la dirección.
Sabía que su contacto no podría ayudarle más, sería demasiado arriesgado para él, tendría que encontrar otra manera. La idea le vino en mitad de la noche, mientras daba vueltas en la cama, incapaz de dormir. Recordó a una antigua compañera de la universidad, Clara, que ahora trabajaba en el archivo histórico de la ciudad. Un laberinto de documentos, que a menudo colaboraba con los museos para proyectos de digitalización. Quizás, solo quizás, existía una copia de seguridad. Un duplicado de aquellos archivos en algún rincón olvidado del archivo municipal. La llamada a Clara fue incómoda. Hacía años que no hablaban. Tuvieron que navegar por los formalismos de rigor, las preguntas sobre la vida del otro, antes de que Mateo pudiera llegar al grano. Le explicó la situación con una honestidad brutal, desnudando una parte de su dolor que rara vez mostraba. Sintió la compasión en la voz de Clara, una empatía genuina que lo desarmó. Ella le advirtió que sería difícil, que esos archivos eran confidenciales, pero prometió intentarlo. La espera fue una tortura. Durante 2 días, Mateo apenas comió, apenas durmió. Se dedicó a limpiar su taller con una meticulosidad obsesiva, ordenando herramientas, clasificando pigmentos, cualquier cosa para mantener su mente ocupada, y alejar los pensamientos oscuros que amenazaban con devorarlo. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón daba un vuelco. Finalmente, al tercer día, Clara llamó. «Lo tengo», dijo, su voz sonando como una victoria. «No me preguntes cómo. Es una copia en microfilme de finales de 1992. Tienes 1 hora para venir a verlo antes de que se pierda de nuevo». El archivo era un lugar silencioso y solemne, olía a papel viejo y a tiempo encapsulado. Clara lo condujo a una pequeña sala de visionado, con un lector de microfilmes que parecía una reliquia de otra era. Le dejó solo, con una mirada que mezclaba la complicidad y la preocupación. Mateo introdujo el rollo de película con manos temblorosas. La máquina cobró vida con un zumbido suave, proyectando imágenes fantasmales de documentos escritos a máquina sobre la pantalla esmerilada. Eran listas de donaciones, correspondencia interna, memorandos. Pasó las imágenes con una velocidad vertiginosa, buscando cualquier cosa que destacara. Y entonces lo vio. Un registro de visitantes privados de la directora. Septiembre de 1992. Unas semanas después de la desaparición de Sofía. Un nombre se repetía varias veces. Klaus Richter. Junto al nombre, una breve anotación. Coleccionista. Viena. Pero fue la siguiente página la que hizo que el aire se le helara en los pulmones. Un memorando interno escueto y formal, agradeciendo una generosa donación anónima, de una suma exorbitante, destinada a la remodelación del ala de almacenamiento. La fecha del memorando era de apenas un mes después de la última visita registrada de Richter. En aquel momento, mientras la respiración finalmente volvía a su cauce, se preguntó si el miedo le abandonaría algún día. Es en esas horas cuando uno descubre una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, ¿verdad? Si alguna vez has sentido algo parecido, sabes de lo que estoy hablando. El nombre, Klaus Richter, y la donación anónima, las 2 piezas encajaban con una precisión aterradora. La advertencia del viejo guardia de seguridad, Ramiro, ya no era una simple paranoia, era una hoja de ruta. La desaparición de Sofía dejaba de ser un evento trágico y aleatorio, para convertirse en una pieza dentro de un engranaje mucho más oscuro y complejo, uno que olía a arte, dinero y secretos inconfesables. Mateo sintió un vértigo nauseabundo. El mundo que conocía, el de la restauración meticulosa y la soledad controlada, se estaba desintegrando. Se había adentrado en un territorio desconocido, un laberinto donde las paredes estaban hechas de mentiras, y el suelo era inestable. La esperanza que había sentido al encontrar el peine se había transformado en algo más peligroso. Una certeza. La certeza de que a su hermana no se la había tragado la tierra, sino que alguien la había hecho desaparecer. Y ese alguien tenía un nombre. La investigación había dado un giro de 180 grados. Ya no buscaba el fantasma de una niña perdida. Ahora perseguía la sombra de un coleccionista europeo y el rastro de su dinero. Los días siguientes se convirtieron en una inmersión obsesiva en la vida de Klaus Richter. Mateo transformó su taller en una sala de investigación, las paredes cubiertas de notas, fotografías impresas de Internet, y líneas que conectaban nombres y fechas. Descubrió que Richter era una figura notoria y escurridiza en el mundo del arte. Un hombre inmensamente rico, con una reputación de ser un purista, alguien que creía que las grandes obras de arte no debían estar expuestas a las masas, sino protegidas en colecciones privadas. Pero bajo esa fachada de elitismo se escondían rumores mucho más turbios. Acusaciones de adquirir piezas de forma ilícita,
de aprovecharse de conflictos y crisis para saquear tesoros culturales. Era un depredador con guantes de seda. Cada nuevo dato que Mateo descubría pintaba un retrato más siniestro del hombre que podría tener la respuesta al paradero de su hermana. La paranoia empezó a arraigarse en él. Sentía que cada clic que hacía en Internet, cada búsqueda, dejaba un rastro. A veces, al caminar por la calle, tenía la sensación de que una mirada se posaba en él durante un segundo de más. Un coche aparcado al otro lado de la su acera durante demasiado tiempo. Probablemente era su imaginación, el estrés, pero la sensación era real, un escalofrío que le recorría la espalda y le recordaba que estaba removiendo un lodo que llevaba 30 años quieto. Su obsesión no tardó en chocar con el mundo exterior. Decidió volver al museo, esta vez no como un hermano afligido, sino como alguien con información. Solicitó una reunión con la directora actual, una mujer de negocios, elegante y cortante, que lo recibió en su oficina minimalista con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mateo le expuso sus hallazgos, el peine, el testimonio del guardia, el nombre de Klaus Richter, la sospechosa donación. Esperaba sorpresa, preocupación, quizás incluso una oferta de ayuda. En su lugar, se encontró con un muro de hielo. La directora escuchó con una paciencia estudiada y, cuando él terminó, su respuesta fue un golpe bajo. Le habló del prestigio del museo, de la importancia de proteger su reputación. Sugirió que estaba dejándose llevar por el dolor, conectando puntos que no existían. Y luego vino la amenaza velada: si continuaba con esa investigación privada y dañaba el nombre de la institución, se asegurarían de que tuviera consecuencias legales. Le prohibieron formalmente el acceso a cualquier archivo, y le sugirieron que dejara el asunto en manos de las autoridades competentes, esas mismas que ya le habían cerrado la puerta en la cara. Salió de aquella oficina sintiéndose humillado y furioso. La reacción de la directora no había hecho más que confirmar sus sospechas. No querían encontrar la verdad. Querían enterrarla aún más hondo. El museo, el lugar que había sido el escenario de su mayor trauma, se había convertido ahora en un adversario activo. La lucha ya no era solo contra el tiempo y el olvido, sino también contra una institución poderosa, que protegía sus secretos a toda costa. La presión estaba empezando a hacer mella en él. Su trabajo en el taller se resintió. Sus manos, normalmente firmes como las de un cirujano, temblaban ligeramente. No podía concentrarse. La mejilla de la Virgen del siglo XVII seguía a medio pintar, su expresión serena, una burla a la tormenta que se desataba en el interior de Mateo. El santuario de orden y control que había construido se estaba llenando de caos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No el miedo paralizante de aquel día en el jardín, sino un miedo más adulto, más insidioso. El miedo a perderse a sí mismo en esa búsqueda. Fue entonces cuando decidió llamar a su madre. No podía seguir cargando con todo aquello solo, necesitaba, aunque fuera por un momento, el ancla de su familia. Pero la llamada fue un desastre. En cuanto le mencionó el peine y su investigación, la voz de Elena se quebró. No hubo alegría ni esperanza en sus palabras, solo un pánico profundo y desgarrador. «Déjalo, Mateo, por favor», le suplicó, con la voz ahogada por el llanto. «No puedes hacer esto. No otra vez. Ya te perdimos a ella. No quiero perderte a ti también. Estás removiendo cosas que deben dejarse en paz. Vas a destruirte». Cada palabra era una daga envenenada, porque en el fondo, Mateo temía que tuviera razón. Él intentó explicarle, hablarle de Richter, de la posibilidad real de encontrar respuestas, pero ella no escuchaba. Solo oía el eco del dolor antiguo, la perspectiva de revivir la pesadilla. Colgó el teléfono sintiéndose más solo que nunca. No solo el mundo estaba en su contra, ahora también lo estaba la única persona que, esperaba, lo entendería. La brecha entre ellos, abierta 30 años atrás, se había convertido en un abismo insalvable. A pesar de los muros que se levantaban a su alrededor, Mateo se aferró al único hilo que le quedaba: Klaus Richter. Si no podía obtener información a través de los canales oficiales, tendría que buscar en los márgenes, en el mundo subterráneo del arte. Pasó semanas contactando a marchantes de arte retirados, a periodistas especializados en el mercado negro, a cualquiera que pudiera haber tenido tratos con Richter. La mayoría le colgaban el teléfono. Otros se reían de su ingenuidad. Pero finalmente, un viejo galerista de París, al que contactó a través de un foro online de coleccionistas, le dio un nombre: Anke Schmidt, la antigua asistente personal de Richter. Era su sombra, su guardiana.
Si alguien sabe dónde están enterrados los cuerpos, es ella, le dijo el galerista. Le dio un correo electrónico y una advertencia. Anke es leal. No hablará si no tiene una buena razón. Mateo pasó toda una noche redactando el correo electrónico más importante de su vida. No apeló a la justicia ni a la moral, sino a algo más humano. Le habló de Sofía, del peine, de la herida que nunca había cicatrizado. Le envió una foto de su hermana, sonriendo, con el peine de flores en el pelo, y esperó. La respuesta llegó una semana después. Fue breve y directa. El señor Richter falleció hace 5 años. Padecía demencia en su última etapa. Se llevó todos sus secretos a la tumba. Lo siento por su pérdida, pero no puedo ayudarle. Mateo leyó el correo una y otra vez, las palabras desenfocándose a través de una neblina de incredulidad. Muerto. La pista principal, su única conexión tangible con la verdad, se había desvanecido. Era un callejón sin salida definitivo, un muro de piedra infranqueable. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Toda la energía, toda la esperanza febril que lo había impulsado durante las últimas semanas se evaporó, dejándolo vacío, hueco. Se quedó mirando la pantalla del ordenador, el rostro sonriente de Sofía devolviéndole la mirada desde la foto adjunta, y una risa amarga, rota, se le escapó del pecho. El universo se estaba burlando de él. Le había dado una migaja de esperanza, solo para arrebatársela de la forma más cruel posible. La derrota era total, absoluta. Esa tarde, condujo sin rumbo fijo, la ciudad pasando como un borrón a través del parabrisas. Terminó, casi sin darse cuenta, en el cementerio. No en el panteón familiar, sino en la sección donde se encontraba la tumba de Sofía. O, más bien, su cenotafio. Una pequeña lápida de mármol blanco con su nombre y sus fechas, pero sin nadie debajo. Un monumento al vacío. Se quedó de pie frente a ella mientras una llovizna fina comenzaba a caer, empapándole la ropa y el espíritu. El cinismo que había mantenido a raya durante tanto tiempo volvió con una fuerza arrolladora. ¿Qué había esperado conseguir? Un final de película. La vida real no funcionaba así. La vida real era un coleccionista muerto, secretos enterrados y un hermano estúpido que había confundido una coincidencia con una señal. Apoyó la frente en la fría y húmeda piedra, cerrando los ojos. El silencio del cementerio era ensordecedor. Había fracasado. Le había fallado a Sofía de nuevo. 30 años atrás, por distraerse un segundo. Ahora, por creerse capaz de desafiar al destino. Aunque la oscuridad persistía, una pequeña chispa de algo nuevo empezó a brillar dentro de él. Pensar en esto me hace reflexionar. Qué difícil es encontrar luz cuando todo parece derrumbarse, pero la mente humana es un laberinto, y la salida a veces está donde menos esperamos. Regresó a su taller empapado, derrotado, sintiendo el peso de sus 44 años como nunca antes. El lugar que había sido su refugio y luego su cuartel general, ahora le parecía una tumba. Las notas en la pared, las líneas conectando pistas, todo era un monumento a su estupidez. Con una furia sorda, empezó a arrancarlo todo, a tirar los papeles al suelo, a borrar cualquier rastro de su fallida investigación. Quería volver a su vida de antes, a la paz anestesiante de la rutina, al silencio controlado, quería olvidar el peine, a Richter, a todo, pero incluso en su desesperación, sus movimientos conservaban la precisión del restaurador. Al coger una caja de cartón, para tirar los papeles, sus ojos se posaron en una esquina polvorienta de la estantería. Allí había otra caja, una que no había abierto en décadas. Llevaba una etiqueta escrita con la caligrafía elegante de su madre, Cosas de Sofía. La había guardado allí después de la última mudanza, incapaz de tirarla, pero demasiado dolorido para mirarla. Abrió la caja con una especie de resignación fatalista. Dentro, el pasado lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaban sus viejos peluches, un par de zapatos pequeños, un vestido. Y debajo de todo, un cuaderno de dibujo. El cuaderno que Sofía llevaba aquel día en el jardín. Lo recordaba perfectamente. Lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de los dibujos infantiles y vibrantes de su hermana. Flores, animales, retratos torcidos de su familia. Pasó las páginas con una mezcla de ternura y un dolor agudo, cada trazo de cera a un pequeño fantasma. Llegó a la última página, la que Sofía estaba dibujando justo antes de desaparecer. En el centro había un dibujo de su peine de flores, reconocible al instante. Pero junto a él, en una esquina, había un garabato que siempre había considerado una simple mancha infantil, un capricho. Era un pequeño pájaro, dibujado de perfil, un pájaro de color azul,
con un detalle extraño que nunca antes había notado o entendido. Un único y brillante punto rojo en el lugar del ojo. Mateo se quedó mirando el dibujo, hipnotizado. El pájaro azul con el ojo rojo. No era una mancha. Era demasiado deliberado, demasiado preciso para ser un accidente. Una imagen le vino a la mente, un recuerdo enterrado bajo 30 años de dolor. Un puesto de artesanías en un mercado, un viaje familiar a Oaxaca años antes de la tragedia. Jarrones, textiles, y pequeñas figuritas de madera, alebrijes. Y entre ellas, un pájaro. Un pájaro azul con un ojo rojo. Era el logo, la firma de un taller. No era un garabato. Era una pista. La última pista que su hermana le había dejado, oculta a plena vista durante 3 décadas, esperando a que él estuviera lo suficientemente desesperado, y lo suficientemente atento como para verla. El aire volvió a sus pulmones con una sacudida violenta. La derrota se transformó en una epifanía. No todo estaba perdido. Klaus Richter era un callejón sin salida, sí, pero quizás nunca fue el camino principal. El verdadero camino había estado siempre allí, en un cuaderno de dibujo, esperando pacientemente. Era 1992. El aire en el jardín de la Casa Azul, en el corazón de Coyoacán, se sentía denso y vibrante, cargado con el perfume de las bugambillas y la tierra húmeda que parecía exhalar los secretos de la propia Frida. Para Mateo Rojas, que entonces solo tenía 14 años, aquel día estaba destinado a ser uno más de la tediosa rutina familiar de los domingos, una visita obligada a un lugar que sus padres veneraban, y que a él le provocaba una indiferencia casi adolescente. Su hermana pequeña, Sofía, de 8 años, era un torbellino de energía y fascinación. Corría por los senderos de piedra, con su vestido de colores vivos y una peineta de flores de tela adornando su pelo oscuro y liso, un regalo que él mismo le había hecho. Mateo la observaba con esa mezcla de cariño y fastidio que solo un hermano mayor puede entender, más pendiente del cómic que escondía en su bolsillo que de la promesa que le había hecho a su madre de no quitarle ojo de encima. Por un instante fugaz, una de las puertas de servicio del museo, una de esas que pasan desapercibidas para los turistas, se cerró con un golpe seco y sordo. Mateo levantó la vista, y creyó ver una sombra moverse tras una de las ventanas del piso superior, una figura que desapareció tan rápido como apareció, dejándole una extraña y helada sensación de inquietud que no supo interpretar. Unos segundos después, el caos. Un grito ahogado que no fue de Sofía sino de su madre. Y luego, el silencio. Sofía ya no estaba. 30 años después, el recuerdo de aquel sol brillante, se había convertido en una luz pálida y enfermiza que se filtraba por los ventanales del taller de Mateo. El chico que soñaba con ser un artista irreverente, que llenaba cuadernos con bocetos furiosos y llenos de vida, había muerto aquel día en el jardín. En su lugar había crecido un hombre de 44 años, un meticuloso y solitario restaurador de arte colonial, cuyo mundo se había reducido a la precisión casi quirúrgica de su trabajo. Su taller, en un silencioso barrio de la Ciudad de México, olía a trementina, a barnices, y a la madera centenaria de las piezas que rescataba del olvido. Era un santuario de orden y control, un refugio donde cada herramienta tenía su lugar, y cada pincelada, era un acto medido para combatir el caos que todavía rugía en su interior. La ironía era tan cruel que a veces le arrancaba una sonrisa amarga. Dedicaba su vida a reparar el pasado de otros, a devolverle el esplendor a lo que el tiempo había dañado, mientras el suyo permanecía hecho añicos, una ruina irreparable a la que no se atrevía ni a mirar. Su existencia era un ritual de repetición, una condena autoimpuesta para expiar una culpa que se le había adherido a la piel como una segunda sombra. La relación con su familia se había desmoronado junto con la esperanza. Las llamadas de su madre Elena, eran como pequeños terremotos que sacudían los cimientos de su frágil paz. Su voz, siempre al borde del llanto contenido, era un recordatorio constante de la herida abierta que supuraba en el centro de sus vidas. Elena vivía anclada en el pasado, en una casa que se había convertido en un mausoleo. En el salón, un pequeño altar con fotografías de Sofía seguía presidiendo la estancia, con velas que nunca se apagaban y flores frescas que se renovaban cada 2 días. Para ella, Sofía seguía allí, una presencia fantasmal que lo ocupaba todo. Para Mateo, cada llamada era una tortura, un interrogatorio silencioso donde la pregunta que nunca se formulaba flotaba en el aire. Asterisco. ¿Por qué te distrajiste? Asterisco. Él respondía con monosílabos, con evasivas profesionales sobre su trabajo, construyendo un muro de formalidad para mantener a raya el dolor y la acusación que sentía latir al otro lado de la línea.
Colgaba el teléfono sintiéndose aún más vacío, con el eco de la tristeza de su madre resonando en el silencio de su taller. El cinismo se había convertido en su armadura, un escudo forjado con años de decepción y noches en vela. Mateo había llegado a la conclusión de que la esperanza era la forma más refinada de la tortura, una promesa vacía que solo servía para prolongar el sufrimiento. Por eso, había desterrado de su vida cualquier atisbo de ella. Su rutina era su evangelio, el mismo café solo por la mañana, la misma ruta para ir al trabajo, evitando deliberadamente las calles que le recordaban su infancia, los parques donde alguna vez jugó con Sofía. Se había convertido en un experto en la autoprotección, un maestro en el arte de no sentir. Sus relaciones eran superficiales y efímeras, diseñadas para no dejar marca. Creía firmemente que estaba condenado a vivir entre las ruinas, a ser un mero custodio de la belleza ajena porque la suya propia se había extinguido para siempre. La culpa no era un sentimiento pasajero, era el motor de su existencia, un zumbido constante y sordo que le recordaba cada segundo de cada día que él estaba allí, respirando, mientras su hermana se había desvanecido en el aire. Antes de sumergirnos del todo en esta historia, me encantaría saber desde dónde la estáis siguiendo. Es una alegría inmensa saber que estas historias pueden tocar corazones en tantos lugares distintos. Dejad vuestro comentario aquí abajo y contadme. El día que todo cambió empezó como cualquier otro. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el suelo de madera de su taller, mientras Mateo aplicaba con una paciencia infinita una fina capa de pigmento sobre la mejilla de una virgen del siglo XVII. El mundo exterior no existía, solo el delicado equilibrio entre su pulso y la superficie de la tabla. Entonces el teléfono sonó, rompiendo la concentración sagrada. Era un número desconocido, pero algo en la insistencia de la llamada le hizo contestar. La voz al otro lado era profesional, un tanto nerviosa. Era un contacto del Museo Frida Kahlo, un curador con el que había colaborado en el pasado. Le explicó que estaban realizando unas obras de remodelación en un antiguo almacén, una zona que llevaba décadas clausurada. Al derribar una pared falsa que no aparecía en los planos originales, habían encontrado un pequeño hueco, un espacio olvidado entre dos muros. Y dentro, sobre una capa de polvo de 30 años, había algo. Una peineta infantil. De flores de tela de colores. Perfectamente conservada. Mateo no necesitó oír más. El bisturí se le cayó de la mano, produciendo un sonido metálico y agudo que fue como un disparo en la quietud de la mañana. El aire se volvió espeso, irrespirable. La fortaleza que había construido durante 3 décadas se vino abajo en un solo instante, reducida a escombros por la imagen de una simple peineta. De repente, ya no estaba en su taller. Estaba de nuevo en aquel jardín, con el sol pegándole en la nuca y el olor de las flores asfixiándolo. Podía oír la risa de Sofía, un eco cristalino que atravesaba el tiempo y le desgarraba el alma. Sintió el peso de sus 14 años, la impotencia, el pánico helado que le paralizó las piernas cuando su madre gritó su nombre. Todos aquellos fantasmas que había mantenido a raya con una disciplina de hierro volvieron en tropel, hambrientos y furiosos. Su corazón latía con una violencia descontrolada, un tambor de guerra que anunciaba la batalla que estaba a punto de librarse en su interior. La llamada no había desenterrado solo un objeto, había desenterrado al niño que fue, al hermano que falló, y con él, toda la agonía que había intentado momificar bajo capas de rutina y cinismo. El silencio de su taller ya no era pacífico, era el silencio de una tumba recién abierta. No fue una decisión consciente, sino un impulso visceral, una fuerza magnética que lo arrancó de su letargo y lo puso en movimiento. Dejó el retablo a medias sobre la mesa de trabajo, una herida abierta en la madera que reflejaba la suya propia, y salió a la calle sin siquiera cerrar la puerta con llave. El mundo exterior le golpeó con una violencia inesperada. El tráfico de la Ciudad de México, el murmullo incesante de la gente, los claxones impacientes, todo parecía amplificado, distorsionado, como si lo estuviera oyendo bajo el agua. Cada rostro infantil que se cruzaba en su camino era una puñalada. Veía a Sofía en cada niña con trenzas, en cada vestido de colores, en cada risa que se llevaba el viento. La ciudad, su ciudad, se había transformado en un laberinto de recuerdos dolorosos, un escenario hostil donde cada esquina amenazaba con una emboscada de la memoria. Conducía con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos, la mirada fija al frente, pero su mente viajaba sin control 30 años atrás, atrapada en un bucle de culpa y preguntas sin respuesta.
Llegar a la Casa Azul fue como regresar al epicentro del desastre. El vibrante azul cobalto de sus muros, que para miles de turistas era un símbolo de vida, arte y resiliencia, para Mateo era el color de la pérdida, la tonalidad de su infierno personal. El flujo constante de visitantes que entraban y salían con sonrisas en la cara, con sus cámaras y sus guías, le pareció una profanación, una burla macabra a la tragedia que aquel lugar albergaba para él. Atravesó la entrada sintiéndose un impostor, un fantasma que volvía al lugar de su propia muerte espiritual. El jardín, bañado por la misma luz solar que recordaba, no le pareció hermoso, sino siniestro. Cada árbol, cada planta, cada baldosa de piedra, era un testigo mudo de su fracaso. El aire olía igual, a flores y a tierra, y ese perfume familiar le provocó una náusea profunda. Estaba de vuelta en la escena del crimen, y esta vez, no podía huir. El encuentro con el curador fue tenso y extrañamente solemne, lo condujo a una pequeña oficina, lejos de las miradas curiosas. Sobre un paño de terciopelo negro, como si fuera una joya de valor incalculable, reposaba la peineta. Los colores de las flores de tela seguían siendo vivos, desafiando el paso del tiempo y la oscuridad en la que habían estado sepultadas. Mateo se acercó lentamente, conteniendo la respiración. Era ella, no había ninguna duda. Reconoció el pequeño pétalo azul que él mismo había cosido con torpeza después de que Sofía lo rompiera jugando. El objeto era un anacronismo perfecto, una pieza intacta de un día que lo había destrozado todo. Al cogerla, sintió una descarga eléctrica, una conexión directa con el pasado. El plástico barato, la tela suave, era la última cosa tangible que quedaba de ella. Y en ese instante, en medio de la rabia y el dolor, una emoción que creía extinta parpadeó en la oscuridad de su alma. Una diminuta, frágil y aterradora chispa de esperanza. La quietud de su vida se había hecho añicos. El descubrimiento de la peineta no había cerrado ninguna herida. Al contrario, la había abierto de par en par, exponiendo el nervio a un dolor que ahora era insoportable. Mateo salió del museo sintiéndose un hombre distinto al que había entrado. El restaurador cínico y resignado se había quedado atrás, sepultado bajo el peso de aquel pequeño objeto. En su lugar, había un hombre con una misión, un propósito que ardía con la furia de 3 décadas de silencio y pena contenida. La pregunta ya no era si podría soportar el pasado, sino si sería capaz de enfrentarlo para desenterrar la verdad, sin importar lo terrible que ésta fuera. El muro que los separaba del mundo se había derrumbado, y ahora se encontraba a la intemperie, vulnerable, pero extrañamente vivo. La peineta no era solo un recuerdo. Era una llave, una pista, la primera pieza de un puzzle que estaba decidido a resolver, aunque tuviera que destruir lo poco que quedaba de sí mismo en el proceso. Ahora, prepárate para conocer el increíble viaje de una persona que, con valentía y vulnerabilidad, superó desafíos inimaginables en medio del dolor y la incertidumbre. Vas a aprender cómo la autocompasión y el reconocimiento de los propios límites pueden aplicarse en tu propia vida para afrontar momentos de crisis y superación. Empezamos. La primera llamada que hizo Mateo no fue a su madre. No podía. La esperanza, por minúscula que fuera, era un tesoro demasiado frágil como para exponerlo a la intemperie del dolor de Elena. Sabía que contarle lo del peine sería como prender una cerilla en un polvorín de emociones contenidas durante 30 años, una explosión que ninguno de los dos estaba preparado para soportar. En su lugar, condujo hasta la comisaría más cercana, un edificio gris y funcional que olía a desinfectante y a una sutil desesperación burocrática. Se sentó frente a un agente joven, con una mirada cansada que parecía haber visto demasiado, y le expuso los hechos con una calma forzada, la misma precisión que usaba en su taller. Le habló del hallazgo, de la pared falsa, del peine. El agente tecleó en su ordenador con una lentitud exasperante, sus dedos moviéndose sobre el teclado como si estuvieran sumergidos en melaza. Mateo observaba cada gesto, cada parpadeo, sintiendo cómo una impaciencia febril le subía por el esófago. El veredicto del agente fue tan predecible como desolador. El caso estaba cerrado, archivado, cubierto por una capa de polvo tan gruesa como la que había ocultado el peine. Era una anécdota, una curiosidad trágica. No había nuevos indicios, no había delito que perseguir. Mateo sintió una oleada de rabia helada, una furia silenciosa, que le hizo apretar los puños bajo la mesa, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No era una anécdota. Era la vida de su hermana. Salió de la comisaría con el sonido de la indiferencia oficial resonando en sus oídos.
El mundo parecía seguir girando con una normalidad insultante. La gente caminaba, reía, hablaba por teléfono, ajena al terremoto que sacudía su existencia. Fue en ese momento, bajo el sol implacable de la ciudad, cuando tomó una decisión. Si el sistema no iba a buscar respuestas, él lo haría. Si la memoria de las instituciones había fallado, la suya no lo haría. Se sintió como si despertara de un largo sueño, un letargo de 3 décadas. La figura del restaurador metódico y resignado se resquebrajó, y de entre las ruinas emergió algo más antiguo, más primario. Un hermano con una cuenta pendiente. Regresó a su taller, pero ya no lo veía como un refugio sino como un cuartel general. El olor a trementina y barniz ya no era el aroma de la evasión, sino el combustible para la batalla que se avecinaba. Despejó su mesa de trabajo, apartando con cuidado el retablo de la Virgen, y en su lugar extendió un gran pliego de papel en blanco. Por primera vez en 30 años, no iba a restaurar el pasado de otros. Iba a desenterrar el suyo. El primer paso era lógico, casi elemental. Encontrar a las personas que estuvieron allí aquel día. Los fantasmas del pasado. Empezó con las listas de empleados del museo de 1992. Conseguirlas no fue fácil. Requirió varias llamadas, un poco de la labia que había olvidado que poseía, y la mención de su antiguo contacto en el museo, que, sintiéndose vagamente culpable o quizás intrigado, le facilitó un archivo digitalizado. Mateo pasó horas frente a la pantalla de su portátil, los ojos ardiendo, escrutando nombres y cargos, curadores, personal de limpieza, guías, personal de seguridad. La mayoría de los nombres no le decían nada, eran solo palabras en una pantalla. Pero buscaba algo más, una conexión, una chispa en la oscuridad. Anotaba cada nombre, buscando sus rastros en el vasto y caótico universo de Internet. Muchos se habían jubilado, otros se habían mudado, algunos, inevitablemente, habían fallecido. Cada callejón sin salida era una pequeña muerte, una punzada de frustración que amenazaba con devolverlo a su cinismo habitual. Pero la imagen del peine, tan vívida y colorida, lo mantenía a flote, un faro en medio de la niebla. Después de días de búsqueda infructuosa, dio con un nombre que le provocó un escalofrío: Ramiro Fuentes, guardia de seguridad. Recordaba vagamente su rostro, un hombre de mediana edad con un bigote espeso, y una mirada permanentemente malhumorada. La base de datos indicaba que se había jubilado pocos años después del incidente por motivos de salud. Tras una búsqueda más profunda en directorios antiguos y registros públicos, encontró una dirección en una colonia popular al este de la ciudad. Conducir hasta allí fue como viajar a otra dimensión de la Ciudad de México, lejos de los barrios artísticos y las avenidas arboladas. Eran calles estrechas, casas sin terminar y el bullicio constante de la vida luchando por abrirse paso. Encontró el edificio. Un bloque de apartamentos con la pintura desconchada y ropa tendida en los balcones. Subió por una escalera oscura que olía a humedad y a fritanga, el corazón latiéndole con una mezcla de nerviosismo y expectación. Estaba a punto de llamar a una puerta que llevaba 30 años cerrada. Ramiro Fuentes le abrió la puerta. O mejor dicho, lo que quedaba de él. El hombre que recordaba se había encogido, consumido por la enfermedad y el tiempo. Estaba sentado en una silla de ruedas, envuelto en una manta a pesar del calor, y el bigote espeso era ahora una sombra grisácea sobre un rostro surcado de arrugas amargas. El apartamento era pequeño, y estaba abarrotado de medicinas y recuerdos polvorientos. El aire estaba viciado, cargado con el olor agrio de la enfermedad y la soledad. Mateo se presentó, explicando con cuidado quién era y por qué estaba allí. Al principio, Ramiro se mostró hostil, receloso. Ese caso está muerto y enterrado, como casi todo lo bueno de mi vida, masculló, la voz rasposa. Pero Mateo insistió, con una paciencia que no sabía que tenía. Le habló del peine, de la pared falsa, vio un destello de algo en los ojos apagados del anciano, una chispa de un recuerdo incómodo. Le ofreció dinero, pero Ramiro lo rechazó con un gesto de desdén. Lo que quería no era dinero, era algo mucho más complejo, quizás, una última oportunidad de aligerar una carga que llevaba demasiado tiempo a cuestas. La niña, Sofía, era un torbellino, comenzó Ramiro finalmente, la voz temblorosa, mirando un punto fijo en la pared. No paraba quieta, tenía una curiosidad que no era normal para su edad. Siempre se escapaba hacia las zonas prohibidas, cerca de las bodegas del sótano. Le gustaban las puertas cerradas, los lugares secretos. Hizo una pausa, tomando aire con dificultad.
Ese día no fue normal. Había gente importante, coleccionistas, de esos que no les gusta que los miren, que entran por la puerta de atrás. La directora de entonces, doña Inés, los trataba como a reyes. Recuerdo que había uno, un europeo, un alemán creo, que la visitaba a menudo, siempre en privado, siempre cerca de las bodegas. Ramiro tosió, un sonido seco y doloroso. Después de que la niña desapareciera, todo se volvió raro. Nos interrogaron. Sí, pero de forma superficial. Querían cerrar el tema rápido. Demasiado rápido. Doña Inés nos reunió y nos dijo que por el bien del museo, debíamos ser discretos. Que no habláramos con la prensa. Que no especuláramos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los de Mateo con una intensidad febril. Ojo con esos coleccionistas, muchacho. El arte mueve mucho dinero, y el dinero compra mucho silencio. La conversación con Ramiro dejó a Mateo con una sensación agridulce. Por un lado, la frustración de obtener solo una pista críptica, una advertencia nebulosa. Por otro, la certeza de que el anciano le había dicho la verdad. Había algo podrido en el corazón del museo, algo que iba más allá de una simple tragedia. La mención de un coleccionista europeo que visitaba a la directora en privado era la primera hebra de la que podía tirar. Regresó a su taller con una energía renovada, casi febril. Necesitaba acceso a los registros del museo de esa época, específicamente a los libros de visitas VIP, a los archivos de la dirección. Sabía que su contacto no podría ayudarle más, sería demasiado arriesgado para él, tendría que encontrar otra manera. La idea le vino en mitad de la noche, mientras daba vueltas en la cama, incapaz de dormir. Recordó a una antigua compañera de la universidad, Clara, que ahora trabajaba en el archivo histórico de la ciudad, un laberinto de documentos que a menudo colaboraba con los museos para proyectos de digitalización. Quizás, solo quizás, existía una copia de seguridad, un duplicado de aquellos archivos en algún rincón olvidado del archivo municipal. La llamada a Clara fue incómoda, hacía años que no hablaban. ¿Tuvieron que navegar por los formalismos de rigor? Las preguntas sobre la vida del otro, antes de que Mateo pudiera llegar al grano. Le explicó la situación con una honestidad brutal, desnudando una parte de su dolor que rara vez mostraba. Sintió la compasión en la voz de Clara, una empatía genuina que lo desarmó. Ella le advirtió que sería difícil, que esos archivos eran confidenciales, pero prometió intentarlo. La espera fue una tortura. Durante 2 días, Mateo apenas comió, apenas durmió. Se dedicó a limpiar su taller con una meticulosidad obsesiva, ordenando herramientas, clasificando pigmentos, cualquier cosa para mantener su mente ocupada y alejar los pensamientos oscuros que amenazaban con devorarlo. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón daba un vuelco. Finalmente, al tercer día, Clara llamó. «Lo tengo», dijo, su voz sonando como una victoria. «No me preguntes cómo. Es una copia en microfilme de finales de 1992. Tienes 1 hora para venir a verlo antes de que se pierda de nuevo». El archivo era un lugar silencioso y solemne, olía a papel viejo y a tiempo encapsulado. Clara lo condujo a una pequeña sala de visionado, con un lector de microfilmes que parecía una reliquia de otra era. Le dejó solo, con una mirada que mezclaba la complicidad y la preocupación. Mateo introdujo el rollo de película con manos temblorosas. La máquina cobró vida con un zumbido suave, proyectando imágenes fantasmales de documentos escritos a máquina sobre la pantalla esmerilada. Eran listas de donaciones, correspondencia interna, memorandos. Pasó las imágenes con una velocidad vertiginosa, buscando cualquier cosa que destacara. Y entonces lo vio. Un registro de visitantes privados de la directora. Septiembre de 1992. Unas semanas después de la desaparición de Sofía. Un nombre se repetía varias veces. Klaus Richter. Junto al nombre, una breve anotación. Coleccionista. Viena. Pero fue la siguiente página la que hizo que el aire se le helara en los pulmones. Un memorando interno escueto y formal, agradeciendo una generosa donación anónima, de una suma exorbitante, destinada a la remodelación del ala de almacenamiento. La fecha del memorando era de apenas un mes después de la última visita registrada de Richter. En aquel momento, mientras la respiración finalmente volvía a su cauce, se preguntó si el miedo le abandonaría algún día. Es en esas horas cuando uno descubre una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, ¿verdad? Si alguna vez has sentido algo parecido, sabes de lo que estoy hablando. El nombre, Klaus Ritter, y la donación anónima,
Las dos piezas encajaban con una precisión aterradora. La advertencia del viejo guardia de seguridad, Ramiro, ya no era una simple paranoia, era una hoja de ruta. La desaparición de Sofía dejaba de ser un evento trágico y aleatorio para convertirse en una pieza dentro de un engranaje mucho más oscuro y complejo, uno que olía a arte, dinero y secretos inconfesables. Mateo sintió un vértigo nauseabundo. El mundo que conocía, el de la restauración meticulosa y la soledad controlada, se estaba desintegrando. Se había adentrado en un territorio desconocido, un laberinto donde las paredes estaban hechas de mentiras y el suelo era inestable. La esperanza que había sentido al encontrar el peine se había transformado en algo más peligroso, una certeza. La certeza de que a su hermana no se la había tragado la tierra, sino que alguien la había hecho desaparecer. Y ese alguien tenía un nombre. La investigación había dado un giro de 180 grados. Ya no buscaba el fantasma de una niña perdida, ahora perseguía la sombra de un coleccionista europeo y el rastro de su dinero. Los días siguientes se convirtieron en una inmersión obsesiva en la vida de Klaus Richter. Mateo transformó su taller en una sala de investigación, las paredes cubiertas de notas, fotografías impresas de Internet y líneas que conectaban nombres y fechas. Descubrió que Richter era una figura notoria y escurridiza en el mundo del arte. Un hombre inmensamente rico, con una reputación de ser un purista, alguien que creía que las grandes obras de arte no debían estar expuestas a las masas, sino protegidas en colecciones privadas. Pero bajo esa fachada de elitismo, se escondían rumores mucho más turbios. Acusaciones de adquirir piezas de forma ilícita, de aprovecharse de conflictos y crisis para saquear tesoros culturales. Era un depredador con guantes de seda. Cada nuevo dato que Mateo descubría, pintaba un retrato más siniestro del hombre que podría tener la respuesta al paradero de su hermana. La paranoia empezó a arraigarse en él. Sentía que cada clic que hacía en Internet, cada búsqueda, dejaba un rastro. A veces al caminar por la calle tenía la sensación de que una mirada se posaba en él durante un segundo de más. Un coche aparcado al otro lado de la su acera durante demasiado tiempo. Probablemente era su imaginación, el estrés, pero la sensación era real, un escalofrío que le recorría la espalda y le recordaba que estaba removiendo un lodo que llevaba 30 años quieto. Su obsesión no tardó en chocar con el mundo exterior. Decidió volver al museo, esta vez no como un hermano afligido, sino como alguien con información. Solicitó una reunión con la directora actual, una mujer de negocios, elegante y cortante, que lo recibió en su oficina minimalista con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mateo le expuso sus hallazgos, el peine,